Hola, buenas, soy Mohamed El Kasmi y voy a presentar una parte de nuestro proyecto de Spring Boot. Nuestro proyecto se trata de una API REST de un concesionario en la cual tendremos los endpoints de vehículos, piezas, personal y clientes, además de tener categorías para que nuestros vehículos estén categorizados, un sistema de autentificación, un sistema para guardar usuarios y poder consultarlos más tarde y un sistema para realizar pedidos. Eh, las dependencias necesarias para esta API son las siguientes. Para empezar necesitaríamos el starter web de Spring, el Lombok, necesitaríamos el Lombok, el Spring Test, la caché, el JPA para el tema de base de datos, el H2 que se utilizará en la parte de producción, las validaciones, el WebSocket que es necesario para poder enviar las notificaciones, que está implementado en el vehículo. Cada vez que se guarda un vehículo o se actualiza un vehículo, se envía una notificación. Eh, Además de el Jackson, el XML Data Format, el Swagger, el Mongo JPA que es necesario para la tabla de pedidos, el Spring Security que es obligatorio para poder gestionar todo el tema de usuarios y las autentificaciones y las autorizaciones. Y para producción usaremos PostgreSQL. En el endpoint de vehículos, el modelo, o sea, los atributos de vehículos serán los siguientes. Para empezar, el ID será un UID que se genera en la base de datos. Tendremos los atributos marca, modelo, año, kilómetro, precio, stock, imagen, descripción y y las fechas de creación y de actualización, además de tener una relación con otra tabla, que es categorías. Es una relación de many to one, lo cual hace que una categoría puede tener varios vehículos, pero un vehículo solo puede tener una categoría como tal. Y bueno, se une a la tabla o sea, se une por medio de la ID de la categoría. Y por último tendremos el isdelete para poder hacer borrados lógicos. Y el controlador de vehículos, eh, para poder usarlos necesitas ser autorizado como usuario, como mínimo. Y como usuario lo que puedes hacer es buscar vehículos tanto por marca, categoría, modelo, el año mínimo, si está borrado o no, kilómetro, precio y stock mínimo, eh, lo cual pues te facilita las búsquedas al estar parametrizadas, y también se pueden paginar o ordenar. Y bueno, también como usuario lo que puedes hacer es buscar vehículos por su ID. Bueno, para crear un vehículo es necesario ser administrador y es necesario también introducir sí o sí una categoría, pero la categoría tiene que ser una categoría que ya esté creada. No se puede crear un vehículo y asignarle una categoría que no exista en la base de datos de categorías. Y pues bueno, lo siguiente que tenemos es el actualizar vehículos, que también es necesario ser administrador, porque si no, no se podría actualizar. Y también se comprueba si cambias la categoría, que la categoría esté ya en la base de datos. Si no, no puedes actualizar una categoría de un vehículo sin que la categoría exista ya. Eh, Aquí podemos cambiarle la imagen a- aquí podemos actualizar un vehículo sin
Bueno, en el endpoint de personal, lo primero que vemos es el model. El model, la primera cosa que hemos creado es un ID en el cual la empresa puede identificar al trabajador o trabajadora. También se requieren los campos de DNI, un nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, la dirección en la que vive, una cuenta bancaria para poder ingresarle la nómina, el sueldo para saber cuánto va a cobrar esa persona y su número de teléfono. Después vemos el controller. El REST controller, lo primero que hemos hecho es poner que tiene rol admin. Solo el administrador puede poder hacer estos métodos. El primero de ellos es el de buscar a un personal, a alguien del personal, por su ID. Por lo que pedimos es el ID y lo que nos va a devolver es una lista de personas ordenadas por SID o encontradas por SID. Otro método que tenemos aquí es el para crear a un nuevo trabajador, a un nuevo personal, el cual se requiere del Personal Create DTO, que es una clase en la cual lo que te pide es un DNI, un nombre, unos apellidos, la fecha de nacimiento, la dirección donde vive, el IBAN para ingresar en la nómina igual que antes, su sueldo, lo que va a cobrar y teléfono. Y todo esto, como hemos dicho antes, lo tiene que determinar el administrador. No puede ser un usuario. Una vez tenemos esto, lo que se devuelve es de la clase ResponseDTO, la cual te devuelve los mismos campos que hemos creado con el createDTO. El ID, que esto realmente lo genera automáticamente la base de datos o la empresa, el DNI que lo ha introducido el administrador, junto con el nombre, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, sueldo, teléfono e IBAN. Después de este método tenemos el de obtener a todo el personal, el cual se necesita el DNI, el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, una dirección, el IBAN, sueldo y teléfono. Y esto crea una lista la cual está paginada, puede tener distinto tamaño, en este caso 10, de 10 personas, y puede estar filtrada. En este caso hemos puesto que esté filtrada por el ID, pero puede ser filtrada por el nombre, por los apellidos o por otros campos. Y ordenada, de forma ascendente o descendente. Otro método que tenemos es el de actualizar una persona, el cual necesitamos el ID y el Personal Update DTO. En esta clase lo que se pide es la dirección, el IBAN, el sueldo y el teléfono, dado que estos son los únicos campos que se pueden actualizar. No podemos cambiar el nombre o cambiarnos el DNI ni los apellidos. Estos son los únicos campos que creemos que se pueden actualizar, puedes ir cambiando a lo largo de tu vida. Después tenemos el método borrar persona, el cual se necesita el ID. Y una vez tenemos el ID, le encuentra y le borra. En este caso, junto con el de update personal, podemos encontrarnos el caso de que no se encuentra ese personal y nos dé un 404 de que el programa no ha podido encontrarle y entonces ni borra o ni actualiza, dependiendo del método. Ahora explicaré la parte de pedidos de nuestra API. Pedidos, su tabla se hace con MongoDB para que sea no SQL y tenga relaciones con otros objetos de manera sin tener una referencia. Pedidos pues tiene una ID que se genera con el Object ID, que es la ID que genera MongoDB. Tenemos el ID de usuario, que en este caso es el mismo que el ID del cliente,
que esto lo que hace que cuando se crea un pedido, se busca al cliente por el ID por el ID que se introduzca aquí y se devuelve el cliente que se encuentra en la tabla de clientes. Luego desde líneas pedidos se puede hacer pedidos tanto de vehículos como de piezas. Se coge el ID del vehículo o el ID de pieza y se coge también el precio del vehículo o el ID de pieza y también la cantidad de cada uno. Se puede hacer tanto pedidos de las dos cosas a la vez o de solo una. Y aquí hay distintos métodos para poder calcular el precio de cada uno y luego añadirlos al total, que el total del precio es este. Y de ahí que también se calcula el total de ítems que hay dentro de cada... El total de ítems que hay dentro de cada pedido y esto es el total del precio final. Y las fechas de creación y de actualización, el if delete para poder borrar de manera lógica también. Y bueno, también aquí distintos métodos para calcular el total, que recoja todas las líneas y coja su total y lo vaya sumando. Y pues bueno, el controlador de pedidos realmente no está orientado para que lo use un usuario, sino que para el administrador. Esto solo puede acceder un administrador y desde aquí puede tanto buscar pedidos, buscar por ID de pedido, buscar por ID de usuario, buscar o crear pedidos o incluso actualizarlos. Donde realmente un usuario crea un pedido es desde el endpoint de usuarios. Bueno, vamos arriba y veremos que aquí solo van a acceder solo los usuarios o administradores también. O sea, los que tengan el rol user. Y ya aquí, para ver todos los usuarios, realmente solo los ve el administrador, porque es como que desde aquí puedes gestionar tanto los usuarios que hay como los pedidos que realiza un usuario. Estos no son los que queremos, sino los de pedidos. Aquí un usuario también se puede borrar a sí mismo. Y vale, aquí podemos ver que está el método get de pedidos by usuario, que esto obtiene todos los pedidos que tiene el usuario y de aquí se guarda los pedidos. Aquí se obtienen los pedidos desde el ID del pedido. Un usuario puede obtener su pedido a través de su ID y aquí se guarda los pedidos. Para guardar el pedido es necesario que dentro dentro del objeto o sea, dentro del JSON se incluya el ID del cliente, que tiene que ser un cliente ya existente, si no, no se guardaría el pedido. Y seguimos con esto que actualiza el pedido, es lo mismo, que es el ID del cliente tiene que ser el mismo que en el ID de la tabla de clientes. Y un usuario también puede borrar su pedido y ya estaría. Con esto ya y así es como manejamos nosotros los pedidos que se realizan desde los usuarios. Bueno, el siguiente endpoint que tenemos es el de clientes. Lo primero que vamos a ver en clientes es su model. Este consta de un ID que es del tipo UUID, lo genera automáticamente. Vemos un nombre de tipo string, el apellido, otro string, junto con la dirección, un código postal del tipo integer, el DNI, que también es otro string, junto con la imagen,
vemos si está borrado y también los campos de creación del cliente y actualización del cliente, los cuales son del tipo local date time. Lo siguiente que vamos a ver es el REST controller, el cual el primer método que tenemos es el de getAllClientes. Para ello necesitamos los parámetros de nombre, apellidos, dirección, código postal y los podremos filtrar, ordenar y ver que están paginados. En este caso el tamaño es de 10. Lo que nos va a devolver es el listado, como he dicho anteriormente, de forma ordenada, filtrada y paginada. El siguiente método que tenemos es el de getClientById. En este método lo que te pide es el ID generado o del tipo UUID y lo que nos va a devolver es un cliente encontrado con ese ID. En caso de no encontrar ningún cliente nos saltará el cliente not found y un 404. El siguiente método que tenemos es el de crear un cliente. Para crear este cliente necesitamos el cliente create request, que si vemos aquí en los DTOs, encontramos aquí la clase y vemos que te pide el nombre del cliente, el apellido del cliente, la dirección, el código postal, su DNI y una imagen. Volvemos otra vez al REST controller y vemos que lo que te devuelve es un cliente creado con todos estos campos que han sido introducidos. En caso de fallo o de no poder, pues saldrá un cliente failsafe y diciendo que el cliente no es correcto. El siguiente método que tenemos es el de updateCliente, el cual va a actualizar ciertos campos del cliente. Se pide una ID del tipo UUID para buscar ese cliente que queremos actualizar y también se necesita el cliente update request, el cual si nos vamos aquí vemos de qué está compuesto. Está compuesto de un nombre, de un apellido, de una dirección, de un código postal, de la imagen, del delete y de los strings de update y create. En este caso, sobre todo update. Es lo que se va a ver. Volviendo otra vez al REST controller, vemos que lo que te devuelve es el cliente actualizado. Y un fallo que puede salir es que el cliente, al buscarlo, no se encuentre y sale un cliente not found. El siguiente método que podemos ver es el de actualizar a un cliente, que ya hemos visto, pero este es actualizar cierta parte del cliente de forma parcial, el cual nos va a pedir, como antes, un ID del tipo UUID y el cliente update. Y en vez de actualizar todos los campos, aquí solo actualiza los campos que requieras. Como hemos visto antes, al ser un método parecido, te puede salir el error de cliente not found. Otro método que tenemos aquí es el delete cliente, el de borrar un cliente. Este método simplemente te pide el ID del cliente y una vez ha encontrado al cliente, pues lo borra del sistema o de la base de datos. En caso de no encontrar al cliente, como hemos visto anteriormente, saldrá el throw de cliente not found y un 404. El siguiente método que podemos ver aquí es el de actualizar la imagen de un cliente. Para ello necesitamos el ID del cliente y la imagen del cliente. Una vez tenemos actualizado o cambiado, nos saldrá de return el cliente actualizado. En caso, como anteriormente hemos visto, de que no encuentra al cliente por el ID, pues veremos o nos saldrá el cliente not found.